Muy buenas noches, una vez más estamos aquí transmitiendo en vivo vía Facebook. El propósito de esta conversación que vamos a empezar a establecer de aquí en adelante es tratar de abordar un tema que de cierta manera abarca distintos casos particulares. Vamos a hablar en específico respecto a las conspiraciones. Vamos a tratar de abordar respecto de qué nos vamos a referir específicamente cuando hablamos de una. Vamos a tratar distintos tipos de ellas y vamos a tratar de abordarlo desde distintos también aspectos. Aspectos más bien, digamos, evolutivos, por qué los seres humanos creen en conspiraciones, o psicológicos, o sociológicos, o netamente basados en hipótesis culturales. Y bueno, para eso, como siempre, está el panel compuesto de derecha a izquierda por César Parra, escritor, bibliotecario, Sergio Chilling, yo soy psicólogo, Norberto Salinas, abogado, epistemólogo, y Rodrigo Fuenzalía, sociólogo y también investigador del fenómeno OVNI en Chile. Entonces, básicamente la idea es que vayamos tratando algunas ideas o alguna información que se conozca de manera coloquial como conspiración y tratar de ver cuál es la veracidad de esta o no. Y también, sobre todo, ver por qué necesitamos, por eso ponemos el título, por qué necesitamos creer en ellas. No es un juicio de valor, es decir, no estamos diciendo a priori de que es verdad o no, sencillamente analizar el fenómeno detrás de ellas, por qué el pensamiento a veces necesita formar realidades. No quiero extenderme mucho más en ese aspecto porque quiero dar la palabra a mis contertulios, que en este momento están nuevamente conectándose a sus propias redes, por eso hacen esto de meterse al celular, para que tengamos más llegada a más de ustedes. Por favor, háganos todas las preguntas que quieran de aquí en adelante. Yo cedo la palabra de manera libre a quien disponga. Wow, bueno, en el fondo, Sergio, gracias por la introducción. El tema, bueno, yo lo planteé en su momento porque creo que hay algunas conspiraciones que efectivamente pueden ser verdad, pero hay otras conspiraciones que en el fondo no se sostienen, ¿ya? Y que en el fondo me hacen pensar por qué la gente necesita, incluido nosotros, por qué necesitamos creer en conspiraciones, que la historia no es la que nos cuentan, a pesar que la historia oficial tiene versiones distintas, tiene historiadores a favor, tiene historiadores en contra de tal o cual hecho histórico, ¿ya? Pero aún así, la gente desconfía. Y tú sabes que eso a veces se transforma en negocio. O sea, de hecho, en la televisión vemos gente que habla de conspiraciones, etc. Yo también debo reconocer que he pecado, que hemos hablado de conspiraciones, quizás yo más que como un juego. Pero eso, ¿por qué el tema de desconfiar de nuestras instituciones? ¿Por qué el fondo de desconfiar de la historia? ¿Por qué desconfiar de los sucesos mundiales? ¿Por qué creer que hay un orden secreto? Justamente. Está en nuestros genes, bueno, ahí tú como psicólogo te manejas mejor que yo, desconfiar. Sí, hay una serie de mecanismos psicológicos, pero antes de ello, en la medida que vamos abordando, no sé si ustedes quieren también ir... Sí. Mira, a mí el tema de las conspiraciones me llama la atención porque esto es algo reciente, ¿eh? O sea, parece que es como una consecuencia de esta carretera de la información o esta nube de la información que le llaman a la internet, a las redes sociales. Entonces se ha producido un fenómeno. Así como esto podría haber servido para que el conocimiento, entre comillas, fuera ampliamente difundido, con mejores formatos, que llegara más a la gente, que tuviéramos un ciudadano mundial más ilustrado, está produciendo un efecto raro. Estamos volviendo a algo que yo he llamado un feudalismo virtual. A ver, donde hay casas de brujas, donde hay creencias extrañas, donde se escamotea cualquier conocimiento que sea oficial. Le voy a poner un solo caso para que vean lo espantoso que es esto. Porque la gente que habla de conspiraciones tiene una característica normalmente. No tienen una formación ilustrada. No quiero necesariamente decir académica, sino que ilustrada. ¿Y cuál es su gran herramienta? Es negarlo todo. Le voy a poner un solo caso para que ustedes se den cuenta de lo que quiero decir. Cuando se habla de la famosa Tierra plana. ¿Y por qué? Porque la NASA. No sé qué tienen con la voz de NASA. Y yo le digo, ¿y qué pasa con la ESO, con la Organización Europea? No, que también está vinculada con la NASA. Ya, perfecto. Entonces, que la Tierra es plana, que esto lo inventaron, que el famoso alunizaje del Apolo 11 lo filmó, creo que Kubrick, ¿no es cierto? Toda la historia. Sí. Pero se le olvida un tremendo detalle. No creo que los conspiracionistas en este tema de la Tierra plana sean tan ignorantes para
no acordarse que había una tremenda Guerra Fría, que estuvimos a punto de una tercera guerra mundial entre la Unión Soviética de la época y Estados Unidos. Y resulta que el primer cosmonauta que orbitó la Tierra, lo cual implica que es redonda, que es esférica, fue Yuri Gagarin, un ruso. Así que si nosotros estamos sosteniendo que el invento de la Tierra redonda es de la NASA, ¿cómo me explican a Yuri Gagarin que era ruso? Ya, mira, dejando fuera como todos estos rumores de la historia, o sea, el tema de la conspiración da para mucho, yéndose para atrás, pero en el tema preciso al que tú te refieres, Norberto, yo creo que es un excelente ejemplo, porque al poco andar de la carrera espacial surge Alternativa 3, que yo creo que es como la primera conspiración de la era moderna. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Rubio. Sí. Alternativa 3 fue un documental británico, un documental falso, donde se planteaba que en el fondo tanto la Unión Soviética en aquel tiempo como Estados Unidos estaban de acuerdo en un plan. Y era básicamente, se sabía la catástrofe ecológica, en eso no hay una mentira, eso está sucediendo, ya se preveía. Y la idea era que, como la Luna no era habitable, cosa que había demostrado el programa Apolo, se iría a Marte. Y esto en el fondo era un esfuerzo mancomunado de la Unión Soviética y Estados Unidos por llevar a un cuerpo elegido de intelectuales, etcétera, deportistas, a vivir en una colonia en Marte y a terraformar Marte. Correcto. Obviamente que esto fue desmentido por la BBC al día siguiente. No, nosotros no hemos tenido nada que ver con Alternativa 3, etcétera. Pero hay gente que hasta el día de hoy sigue creyendo que Alternativa 3 es algo real. Que ese documental en el fondo fue real y que se desmintió. Pero que en el desmentido ya había un inicio de conspiración. Es que bueno, un poco parecido a la Guerra de los Mundos. Claro. Pero a lo que voy es esto, para que también pueda hablar Rodrigo, es que yo creo que en el fondo la constante de la conspiración es una gran masa que siente o desconfía de la élite porque la están dejando abajo. Y es un muy buen ejemplo Alternativa 3, porque es una élite de intelectuales, de deportistas, etcétera, los que van a vivir a Marte, los que van a formar Marte, y en el fondo nosotros nos quedamos aquí. O sea, algo me dice que nosotros cuatro no vamos a estar entre los elegidos si Alternativa fuera real. Sí, yo creo que el concepto está mal empleado, el concepto de conspiración. Porque cuando hablamos de conspiración, hablamos de ciertos hechos que tienen una cierta relación de confirmación en la realidad. Estamos llenos de la historia de conspiraciones, sobre todo de tipo político, de la época de la Segunda Guerra, etcétera, Guerra Fría. Existen conspiraciones, Watergate, tenemos tantas historias de conspiraciones que son ciertos hechos de ciertos elementos de manipulación por conquistar cierto tipo de instancias dentro del poder, en la cual tú tienes elementos de juicio que tienen una relación más o menos empírica, en la cual tú puedes ir a documentos, puedes confirmar. Pero las nuevas teorías, más que conspiración, son teorías del rumor. Porque es más bien un rumor, porque no hay forma de confirmar las cosas que se dicen. Ahora, este rumor también, que tiene un componente principal del rumor, es el componente emocional, versus el componente del dato en la conspiración. Por eso yo prefiero hablar de la teoría del rumor más de la conspiración. Sí, y yo creo que hay algo ahí, Rodrigo, que está el tema de que la gente se siente también validada, perteneciente a un grupo, al tener un conocimiento secreto. Exactamente. A eso quiero llegar, pero antes de llegar a eso, sencillamente mencionarle que mucha gente conectada en este momento nos han preguntado de cosas, por ejemplo, de los ataques al Medio Oriente, si son conspiraciones o no. Nos han preguntado, por ejemplo, de que Rusia y Estados Unidos siempre está involucrado, como ustedes estaban mencionando. Hay saludos para Norberto. Hablan de los templarios en alguna parte. Vamos a tocar el tema de los templarios. Claro, y de los conspiradores antihumanos, que me imagino que está un poco relacionado con Ike y con los Illuminati y cosas así. Mira, ¿qué les quería mencionar? Justamente, ya hablan de eso. ¿Qué les quería mencionar yo a partir de lo que estaba hablando, por ejemplo, Rodrigo? Que hay motivos psicológicos para que las personas necesiten conspiraciones. El más simple, el más básico, es el siguiente. El ser humano es una máquina de generar relaciones o patrones en el mundo. Entonces, cuando tú no entiendes algo, tratas de explicarlo. Y desesperadamente es necesario eso para de repente encontrar cosas que funcionen, patrones de asociaciones que tengan sentido, ¿ya? Entonces parece que nosotros hemos evolucionado como especie tratando de encontrar algún tipo de lógica en lo que ocurre a nuestro alrededor. Y cuando hay cosas muy fuertes que pasan,
tratamos de imaginar de que tiene que haber una fuerza igualmente fuerte para que estas cosas hayan sucedido. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy. Claro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los movimientos políticos sociales de Latinoamérica, que no nos vamos a meter en detalle en este programa, pero bien. De hecho, patentémoslo al público. Tuvimos una pelea, una discusión feroz antes de empezar el programa y decidimos dejar ciertos temas fuera, en los que tenemos discrepancia y centrarnos en los que estamos. Aparte que es muy local. Estamos en común. Es muy local. Sí. Yo siempre tengo la razón. Y un poco Claro. como recién, por ejemplo, estábamos hablando de las Torres Gemelas, otro caso, algo Claro. tan fuerte que quizás nosotros tratamos de entender eso. Otra cosa que se relaciona a nivel psicológico con las conspiraciones es lo que se llama el sesgo de confirmación. Por ejemplo, si yo creo en un bando, yo trato de seleccionar toda la información que me hace sentido de ese bando y trato de descartar el resto como absurda. Y lo hacemos todos los seres humanos, nos gusta o no. Y porque también se relaciona con la disonancia cognitiva, que es un fenómeno psicológico que se relaciona con tratar de cuadrar la realidad con las cosas que tú ya tienes o esperas de esta realidad. Entonces, eso está en juego, entre otras cosas, a nivel psicológico, entre la conspiración. Claro. No, Exacto. efectivamente. Y sabes que lo que tú dices tiene que algo que ver con la autoestima. Porque resulta que si tú, en un determinado tema, supongamos hablando siguiendo con el ejemplo como de la Tierra plana, no eres un astrónomo, no tienes esa formación, todos sabemos lo que significa estudiar astronomía, que tienes que hacer una licenciatura en física, que a mi juicio debe ser la disciplina intelectual más difícil que existe en la universidad. O sea, si no vas a llegar a ese nivel, si no tienes ese conocimiento, entonces, y tú ni siquiera tienes un conocimiento enciclopédico de lo que ha sido la carrera espacial y todo, claro, perfectamente puedes adoptar una teoría que te plantean, incluso no deja de tener ciertos elementos de física, incluso elementos fake, que como que validan ciertas cosas. Claro, mira, no, si tú cuando ves que un barco se va en el océano te das cuenta que no es cierto, que se empieza a desaparecer, lo cual demuestra que la Tierra no es redonda, y una serie de elementos que por desconocimiento, que los físicos todo el tiempo, y lamentablemente no se dan el tiempo de estar refutando todas estas ideas que se dan, pero al menos la persona le da la sensación de que yo sé algo. Sí. Sí, Claro, no hay una soy un validación. doctor, no soy un PhD, no tengo título universitario, pero yo sé, y sé un secreto, Sí. y lo comparto con ustedes porque a mí eso no me engañan. Ahora, ojo. Y así se validan Ojo con como... lo que tú dices Sí. también, Norberto, porque hay otro tema ahí. Y es que solemos, ¿cómo decirlo?, sobreestimar al cuerpo, a la academia. O sea, ¿para qué estamos con cosas? No, Sí, me es consta que en el fondo cada vez los profesionales son menos humanistas integrales y cada vez más son caballos de paseo en su especialidad. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un doctorado en sociología perfectamente podría ser terraplanista, Sí, claro. porque no tiene los conocimientos, No tiene los conocimientos de geografía del básicos para astrónomo, eso, claro. por O ejemplo, del astrónomo. o viceversa, Tienes toda la perfectamente. razón. O sea, un astrónomo puede ser, no sé, qué sé yo, adquirir o adherir a una secta, porque no tiene los conocimientos del sociólogo. Se ha perdido un poquito, por eso era tan importante Pero antes de la otro elemento universidad. más, te voy a regalar otro más. Espera, que este es Espera, importante para Rodrigo. Ya, Escúchame, vale, escúchame. a ver. Que incluso los científicos también muchas veces no tienen ni idea lo que es la ciencia. Sí. Por Y cuando supuesto, uno le trata de decir lo que es absolutamente. la ciencia, rompen vestiduras y empiezan a ningunear a aquellos que se dedican a Mira, estudiar la ciencia Yo voy como tal. yo voy a dar un secreto, voy a revelar aquí, atento, me Chuta. hago responsable de mis Vamos a palabras. tener la- Voy a revelar algo que me pareció muy curioso. Vamos a tener la réplica. Algo que me pareció muy curioso. Tú sabes que don José de Massa se ha vuelto Sí. como un hombre, el hombre de la ciencia, No, de la claro, ciencia. como el Neil deGrasse Tyson chileno. Claro. Le gusta la tele al Le caballero. gusta la Como a tele. todos los que estamos acá, Claro, le ¿para qué gusta la estamos tele. con cosas? Le gusta la tele. El tema es que yo tenía interés en contactarlo para nuestro programa Ah, eventualmente. genial. Y ya pues, empiezo a hacer las indagaciones y me enteré que hay una especie de manager, compadre. No. Fíjate, po. Y de hecho, una de las condiciones que José Es Massa... como Luisito Rey, tiene un Luisito Claro. Rey. Así que, claro. Así que apaguen las prensas, voy a traer una notición. Y este especie de manager, se lo juro, me dijo, ya, pero el doctor tiene una condición. Él no debate en presencia de gente que se dedica a la pseudociencia. O sea, no debatiría contigo, ni conmigo, Ni conmigo. ni contigo. No debatiría. Somos Por como contrato, con un Gusanos, canal. así como una especie de... Con un contrato con un canal, claro. Seres reptantes. Claro, o sea, tú por el hecho de creer en los ovnis o de investigar los ovnis, yo por el hecho de creer en que hay la figura del fantasma, etcétera, o tú, Sergio, por seriado. por tu historial,
no debatirían con nosotros. Él no debatiría. Por contrato no debatiría en un canal abierto. Y eso me parece espantoso, güey. Sí, claro. O sea, eso nos ayuda mucho al tema que estamos hablando. A la difusión del conocimiento. Que es la difusión del conocimiento, la difusión de la pseudociencia, o sea, eliminar la pseudociencia. Si él, o sea, es que eso es lo que me molesta. Es como ponerse la academia en una posición. Te lo voy a... Mira, te lo voy a por ejemplo, el ejemplo que tú pones de los terraplanistas. Yo tengo muy buenos amigos terraplanistas. Respeto su posición. El tema es el siguiente. Cuando tú le planteas este tema a José Massa en televisión, él te lo despacha con ironía. No, yo no voy a hablar de esa tontera, estamos para otras cosas aquí. Grave error. Siendo que efectivamente mucha gente todavía cree que el barco desaparece, Sí, etcétera, claro. y todo el asunto. No, pues, hay que efectivamente dar fundamento. O sea, cuando tú vas a la televisión, es una responsabilidad enorme. Y en este caso el doctor Massa creo que la ha desaprovechado algunas veces para ser aún más pedagógico de lo que es. Exactamente. Perdona, tú tienes razón en eso, hay que decirlo. La ciencia, lamentablemente, producto de su misma calidad, de su misma autoridad, muchas veces los científicos son unos pedantes. Hay una frase famosa que la contó Richard Dawkins, Uh-huh. a quien yo admiro mucho, un genetista, Un gran biólogo, pedante también. Sí, también otro gran pedante. Sí. biólogo y todo. Gran pedante. Pero dijo una cosa que me molestó mucho. En una oportunidad lo iba a invitar a debatir un tipo que es de toda esta onda del creacionismo, que Sí, es claro. Lenny Kravitz, que es brillante debatidora. Obvio. Ojo con él. Entonces él consultó, él cuenta esta anécdota a Richard Dawkins, habla con el decano de su facultad y le dice, oiga, ¿sabe que me está invitando Lenny Kravitz a debatir con él, un filósofo cristiano y toda la cuestión? ¿Qué me recomienda usted? Y el gallo le dijo, mira, creo que en el currículum de Lenny Kravitz se vería muy bien, pero ¿cómo se vería en el tuyo? O sea, yo lo encontré, realmente me dio mucha risa esa oportunidad, pero vos pensándolo lo encontré. Es penoso. Pucha, si la ciencia sigue en su torre de cristal y sigue siendo tan soberbia y no baja a la cancha a debatir y explicar, porque ¿de qué sirve que Massa, diga algo de que la Tierra no es plana porque sí, porque no, y no confronta? Porque No, después claro. se va del programa, llega otro gallo que es terraplanista y Sí, empieza a dar sí. todo su argumento. Y vamos a seguir lleno en internet de, Ese es el tema. de esta Ya que, teoría media o sea, loca la ciencia, y- como bien dice Norberto, tiene que bajar de su torre de Sí. cristal a confrontar efectivamente a nosotros, Ya, con nosotros. ok, Por decirlo así. ok, mira, pero para ir redondeando, abordemos alguna conspiración particular. Por ejemplo, la que nos acaba de llegar a través de Aurora es la conspiración de las enfermedades. Eso Tenemos No, varias buen opciones. tema. A ver, por favor, ustedes de aquí en adelante escriban. Puede ser las enfermedades, puede ser Marilyn Monroe que acaban de decir, o John Kennedy, o las Torres Gemelas, u otra, o los Illuminati. Los Illuminati, Claro. que es como la más famosa. Mira, O la llegada del hombre a la luna, etcétera. ¿parto con la médica? ¿O qué les parece? Bueno, ojalá Tú puedan querías escribir. partir con la médica, Sergio. Dale, no. Súper breve. El Y tema si- de las vacunas, que Y fue si, gravísimo. y, claro, y se Eso enganchan, fue seguimos gravísimo. hablando, pero Eso les es voy a dar grave. simplemente como el resumen. Mira, hay mucha gente que piensa de que el autismo se relaciona con la vacuna. Sí. ¿Cuál? La vacuna triple, ¿ya? Esa vacuna se da en 2 momentos en la persona, al año y más o menos a los 5 o 6 años, como un refuerzo. ¿Qué se hablaba? Un tipo que se llama Andrew Wakefield, era un gastroenterólogo inglés, dijo, ¿sabes qué? Parece que hay una conexión entre esta vacuna triple y el autismo. El tipo lo publicó en una super revista llamada Lancet, y eso fue como el año 98, casi el 2000, y quedó la crema. Tan fuerte fue esta cuestión que hasta Tony Blair, que en ese momento era primer ministro, es decir, algo parecido a un presidente de Inglaterra, Sí. no vacunó al hijo. ¿Ya? Wow. Consecuencias de eso, empezaban a aparecer el sarampión, la papera y la rubiola, como nunca en países desarrollados. ¿Cuál era la asociación de estas dos cosas? Solamente de tiempo. Que al año, más o menos, tú llevas al niño a la sala cuna y ya las otras personas notan que ese niño es un poquito distinto. Y a los 5 años, en general, lo llevas al colegio y ya el resto de la gente se da cuenta que no es capaz de socializar. La asociación era solamente temporal. Se hicieron muchos estudios y después se le quitó la licencia a este médico, no por una conspiración, sino porque nunca pudo comprobarse estos datos y se comprobó, sí, de que él trataba de generar una nueva vacuna Exactamente. de su autoría para Eso. ganar luquita. Eso. Ese era el tema. Sí. O sea, esa era la conspiración, la hizo él. Operación Israel. Claro. La hizo él. Wow. Mira, una Y- contraconspiración. Y mira, por ejemplo, Aurora dice, sí, inventan enfermedades y el remedio como el SIDA, ¿será verdad? Mira, eso lo dijo un señor que se llama Dr. File o Cristian Contreras, si no me equivoco, aquí en Chile. Quedó bastante vapuleado porque los que trabajamos indirecta o directamente con personas con VIH sabemos de que el curso de la enfermedad y todo no se debe a las farmacéuticas.
es un virus real, genera un síndrome bien conocido y la terapia actual ayuda a que las personas puedan mantener su calidad de vida. La Exacto. gente que no lo toma normalmente tiene alguna, digamos, alguna infección oportunista en su sistema, como tuberculosis, como toxoplasmosis, terminan muchos con daño cerebral, por ejemplo, o mueren. Entonces, Claro. muchas personas no han consumido el tratamiento y han visto, primero infectan a otro y segundo han terminado deteriorando su calidad de vida y revierten gracias al remedio, de hecho. Mira, sobre eso quería opinar, porque resulta que la gente tiene mucha desconocimiento. Y en general, esto es una cosa que muy pocas personas la saben, los que vienen, los que trabajan en el sector público y conocen de regulaciones públicas, solamente las conocen, que es cómo funciona que se incorpora un nuevo fármaco al país. De hecho, Chile es un país subdesarrollado. Y sin embargo, nosotros tenemos un severo control de cómo se entran los fármacos acá. Si no es cosa de llegar y que las grandes farmacéuticas, como que fuera una alianza entre tres Godzilla, que tienen tomado el mundo, pelean entre ellas, imagínense, son tremendas corporaciones que compiten, se pegan sablazos todo el tiempo. A tal punto es así que ellos están permanentemente preocupados de desprestigiar el otro fármaco. Sí, claro. Entonces, por lo tanto, no es que existe una conspiración de la Bayer, claro. de los otros grupos, por entrar remedios, generar enfermedades con los mismos remedios y utilizar después un nuevo remedio para compensarlo. Eso es una cosa muy infantil. Ahora bien, Ya que- Norberto, perdón, sí. Es que es súper importante, perdón, que cuando salgan estas cosas, la gente pregunte de dónde viene, Ah, quién lo dice, cuál es tu fuente, Claro. sí. de dónde lo sacas. Mm. Pregunten, porque aquí se da por supuesto muchas veces un axioma u otro axioma, y la pregunta básica, ¿de dónde sacaste eso?, a veces queda sin respuesta porque no somos capaces de enfrentar por una cuestión netamente emocional. Los tipos que defienden estas teorías son gallos con una cantidad de emoción, son como los predicadores. Claro. Sí. Son verdaderos predicadores de la pseudo conspiración o la teoría del rumor, que llegan y te lanzan una verborrea. Es que hace 2 días escuché, hablando de esto, un programa en Radio Cooperativa donde entrevistaron a un padre, un matrimonio que no quiso vacunar a su hijo. Ah. El famoso caso que está en los tribunales hoy Bueno, día. si hubo un candidato a presidente que habló estas cuestiones, ¿te acuerdas? Exactamente. Por dar un término peyorativo, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona decía que aunque fueran a la cárcel, aunque los sacaran con la fuerza pública, no iban. ¿Y cuál es su fuente? Le preguntaron, bueno, he consultado en internet, la internet, Claro. hay un estudio de Harvard, supuestamente. O sea, en el fondo, que la gente desconfíe cuando una frase empiece, según un estudio científico, desconfíe. Ahora, mira, Pida avancemos la porque, fuente. hay varios súper temas que están saliendo. Por ejemplo, acaban de mencionar de la conspiración y la psiquiatría. No nos metamos en eso todavía porque hay gran tema. De los reptilianos, de Monsanto nos están El preguntando. famoso Monsanto, pero sí, quiero agregar otro que es otra famosa conspiración. Voy a decir la que me da risa. La otra no me da tanta risa. Hay una que dice que todos nosotros los que tenemos amalgamas, todos los que nos quedamos con los dentistas antiguos, que en el fondo las tapaduras que nos ponían era una forma de cortar nuestra señal vibratoria y por lo tanto eso hacía que nosotros no pudiéramos darnos cuenta de cómo estábamos siendo invadidos, que incluso la amalgama nos bajaba nuestro nivel de conciencia. Y era toda una cosa intencionada a que todas las personas tuvieran o no tuvieran caries, la cosa es que tuvieran una amalgama en las muelas para que con eso no pudieran subir su nivel de conciencia y seguir siendo el rebaño. Pero es que entretenido. Es que una de las cosas que tienen las conspiraciones, Sí. si te fijan, Dime si no es entretenido escucharlo. entretenido. Entretenido. Oye, Pero no sé si no te has metido alguna vez, bueno, yo a veces trabajo en farándula y normalmente la historia sería más jugosa si termina mal, pues termina Claro. con algo dramático. Claro. Entonces, no, todo es mentira, es aburrido, como que la mente Claro. humana quiere una historia sabrosa. Y Y ahora- más sabrosa, ahora me- más me tincaría que fuera verdad. ahora viene otra, que esta sí está mucho más extendida, por eso me preocupa, que es el famoso tema del flúor. Verdad. Que en el fondo si tú consumes flúor y que la cuestión y que el flúor en el fondo también atenta contra tu nivel vibratorio, con toda esta onda de que estamos subiendo a otra dimensión. Resulta que yo estoy hablando con un dentista y yo le pregunté en una oportunidad, oye, qué raro, me he dado cuenta que los jóvenes de ahora casi no tienen caries. ¿Por qué? Por el flúor, po. En el agua, Porque claro. ahora el agua se le agrega una fluoración y por lo tanto eso ayuda como una política de sanidad pública para evitar Claro. tanta gente con caries. Mira, es que, Y eso ha generado que todas las nuevas generaciones tengan mucho mejor es que viene- dentadura que las es que nuestras. esa conspiración, Sí. ¿sabes de qué venía? ¿Mm? Lo que yo escuché al menos, tengo que, digamos, instruirme más, pero tenía lo siguiente, que supuestamente en el régimen nazi
habían entregado cantidades de flúor y también en la Guerra Fría a las personas, y que supuestamente el flúor hacía que las personas fueran más dominables, fueran más sumisas. Entonces, el flúor en el agua generaba un efecto cerebral, y eso hacía que las personas fueran, entre comillas, más estables en el ánimo y más fáciles de someter. Entonces, que no había que tomar agua fluorada, porque de alguna manera iba a controlar tu voluntad. Sí. Estas grandes potencias, con estas grandes maquinarias de propaganda, lo iban a hacer. Sobre todo nosotros. Sí. Rodrigo, y si podía hablar un poquito del MK Ultra. Ya, dale. Muy interesante. Ese es un buen cuento. Del doctor Cameron, ¿cierto? Claro. Sí. Bueno, el MK Ultra se hizo famoso en los 80. Sí, proyecto que hablaba de que efectivamente la CIA, habría sido desarrollado en el interior de la CIA, tenía una serie de, el MK Ultra, una serie de brazos. Una de ellas era por un control del control de la conducta, con elementos desde psicotrónica hasta químicos, interesante, porque el MK Ultra supuestamente era un súper proyecto de control psicosocial, donde efectivamente todas las variables de la conducta humana que hoy día sabemos que el ser humano es tremendamente difícil de poder controlar, dominar, estaría todo absolutamente resuelto. Dentro de la teoría de MK Ultra hay varios elementos a nivel o fenómenos de tipo social que se atribuyen al MK Ultra. Entre uno de esos está la matanza de Guyana, que se dice que fue una parte del MK Ultra en la cual había un intento de control sobre este grupo, esta secta dirigida por tal Jimmy Jones, que ya hace 40 años fue el incidente en Guyana, y que dentro del proyecto del MK Ultra de control de tipo psicosocial se le habría escapado cierto tipo de manejo, cierto tipo de variables con el cual se produce el desencadenamiento del suicidio colectivo, pero que el suicidio colectivo también habría sido algo... Yo había escuchado otra cosa del MK Ultra. Yo había escuchado que era un proyecto de un psiquiatra que fue hecho en Canadá, no en Estados Unidos, por el tema ético que podía estar relacionado en Estados Unidos. Hubo un fondo y este psiquiatra, muy antiético, empezó a tratar de manipular la mente de esquizofrénicos o pacientes que estaban, digamos, en una institución psiquiátrica. Y a través de ciertas técnicas que probó, desde distintas drogas hasta algún tipo de estimulación sensorial, quería ver hasta qué punto podía modificar la conducta de estos pacientes. Y después trasladarla quizás en sujetos que fueran asintomáticos, que fueran de una universidad, estudiantes, qué sé yo. Eso yo entendía que estaba relacionado con MK Ultra. Se atribuye, pero ojo, que MK Ultra se atribuye a la CIA. Oye, sería... A todo esto, perdón, Rodrigo. Susi, sube un poquito. Por favor, sí. No, lo más alejado de nosotros es el tema de la burla. No nos hemos burlado de ninguna creencia. Inclusive, estamos analizando el por qué se creen ciertas cosas, pero en ningún caso estamos cuestionando o ofendiendo el pensamiento personal de cada una de las personas. Se decía que el MK Ultra tenía algunos topos, como Aldous Huxley, y otros intelectuales. Aldous Huxley tiene muchos pecados, se le atribuye muchas cosas. Aldous Huxley y habían otros intelectuales en la década de los 60, de toda la parte de los psicodélicos, que habrían sido un manejo deliberado del MK Ultra con el objetivo de efectivamente incentivar el consumo de sustancias y con ese consumo de sustancias poder manejar a las masas. Pero bueno, una de las cosas de las teorías conspirativas es que en el fondo es una gran bolsa que puede caber cualquier cosa, porque en el fondo desde un experimento de un psiquiatra antiético hasta el tema de la droga, hasta el tema de una secta. Entonces, claro, tú vas llenando con rumores de más cosas y parece ya omnipresentes, como el FBI o la CIA, que piensan que en el fondo puede estar en cada casa y lo sabe todo, y todos sabemos que una institución humana no tiene esa capacidad. Mira, ese es el tema. O sea, mira... Es muy interesante lo que decís, Sergio, porque en el caso, las cosas que se le atribuyen, por ejemplo, a Estados Unidos o a la CIA. Perdóname, Estados Unidos es un país que tiene un déficit económico que ustedes no se imaginan. O sea, la CIA con dificultad puede votar a uno que otro gobierno, una republiqueta del tercer mundo. Pero que tenga la posibilidad de guardar, por ejemplo, no sé, platillos voladores, que tenga la posibilidad de guardar alienígenas, sin que nadie devele el secreto durante más de 60 o 70 años. Una momento en el panel. Mira, varias nuevas preguntas. La primera, Harp. Mira, yo te recomiendo algo, Sergio. Ya, mande. Anda leyendo las preguntas de nuestros amigos. Ya. Y por turnos vamos dando nuestra opinión respecto a esa conversación. Ya, entonces voy tirando alguna. Ya, pero cada uno... No, la que te tocó no. Ya, hay varias. Área 51, tenemos Harp, 51. Tenemos el Holocausto, que para que sepa, y también tenemos la realidad si es Matrix, aquí yo creo que Norberto sabe harto de esto,
Y la otra es si realmente fueron caballo de Troya, eso que alguien fue al pasado y vio a Jesucristo vivo, digamos. ¿Ya quieren caballo de Troya? Ya, Caballo de yo Troya. empiezo con caballo de Troya. A ver, caballo de Troya fue un... A ver, JJ Benítez necesitaba un bestseller. Y él crea esta historia donde supuestamente él se encuentra con un militar que habría sido uno de los participantes de un proyecto llamado justamente Caballo de Troya, cuyo objetivo era elegir este momento histórico. Ellos habían pensado en la posibilidad de que fuera el momento en que Colón decide descubrir América o aventurarse. El segundo sería los tiempos de Jesús. Y el tercero, no me acuerdo, Rodrigo, ayúdame. Pero, es que yo no lo leí. claro, bueno, y el tema es que finalmente... Veo lata. Bueno, JJ Benítez, primero muy autorreferente, él dice que tiene una serie de aventuras para eludir el FBI en Nueva York, para sacar los diarios de este coronel, que se los habría dejado, y después procede a hacer una transcripción. Hay que decir que el libro es muy entretenido, está muy bien documentado, de hecho yo lo recomiendo abiertamente para la gente que quiere conocer como las costumbres de lo que era la Palestina del año 33, etcétera. Está muy bien documentado, pero es farso, Sí. farso de falsedad absoluta. De hecho, JJ Benítez, incluso él mismo después ha dicho, no, en realidad, cuando ya se vio un poquito apretado, ha dicho que en el fondo lo que pretendió es empezar una saga que lleva como en el 7º, 8º libro, Sí, ha sido sí. muy lucrativo, de estos supuestos viajes a la era de Jesús. Bueno, quería complementar lo que dice César, ya que la editorial Planeta me invitaba a presentar a Benítez cuando venía a Chile. Una vez hicimos un evento en la Universidad de Santiago con Juanjo al lado, y Juanjo me decía, tengo 2.000 fuentes. Perdón, y para- Carlos Para Caballo de Troya. Carlos 2.000 López, sí, fuentes, tiene es decir, razón, y mucho de ello en el libro Urantia. Sí, de tus 2.000 fuentes, pero eso lo he construido. Es decir, tenía 2.000 fuentes según él, pero el resto, como bien dice César, es una construcción, es una Ajá. novela, Mm. no es algo Es real. ficción. Y una cosa importante, César y yo somos escritores. En el caso mío, soy escritor de relatos de misterio, relatos basados en hechos reales y creados, y también relatos absolutamente creados. Y hay un tema ético ahí. O sea, puede ayudar a promocionar una novela, decir o no decir que los hechos son falsos, porque le da como una mayor credibilidad. Claro. En ese sentido, yo creo que Benítez fue bastante poco ético, porque en los Sí. primeros años dijo que la cosa era cierta hasta que, como tú dijiste, lo apretaron, y después su configuración, porque todos los libros tienen una calificación. Sí. Si es que, y la calificación Sí. que tiene actual Caballo de Troya ya es de Ficción. ficción. Así que para que ustedes lo sepan, el Caballo de Y Troya además vamos hoy- para terminar ya ese tema, es el ficción. sentido común. Sí. Si Estados Unidos se enorgullece de haber viajado a la Luna, cosa que otros también dudan, ¿por qué no se va a enorgullecer de haber tenido un proyecto, una cuna, como le llamaban, para haber viajado en Al el pasado. tiempo? Era un gran logro tecnológico. Sí, ¿Por qué no lo presumió? El científico, Tan simple como eso. Ojo, hay que considerar que en el mundo de la ciencia, el científico no es un ser humano aparte de su colectivo. Es decir, las grandes motivaciones científicas muchas veces van en torno al reconocimiento, en torno a pasar la historia, etcétera. Y si un científico es capaz de descubrir algo como viajar en el tiempo, etcétera, lo va a publicar, lo va a dar a conocer porque va a necesitar ser reconocido. Rodrigo, Sí. Área 51, ¿te Eso. parece? Ya, Área 51, bueno, hay que comenzar a hacer un poco de historia. Se hace famoso gracias a un periodista llamado Glenn Campbell, que el año 92 en Mecánica Popular publica una frase, porque hace un recorrido sobre los rumores de Área 51. Él publica una frase que se hace histórica. Dice, si el gobierno de los Estados Unidos tiene un platillo volador, un objeto volador, este es el lugar donde debe estar de seguro. Y ahí queda el rumor. ¿Ok? O sea, parte por un rumor. Parte por un rumor. Yo he estado en la zona 2 veces. La última vez fue en julio del año pasado, hace casi un año, en Las Vegas. Y O sea, ya ¿se ve algo extraño? nosotros en esta segunda oportunidad nos íbamos a aproximar por tierra, pero estaba medio complicado el trayecto, entonces íbamos a agarrar un helicóptero. El tipo del helicóptero nos dijo, está medio complicado ahora acercarse porque como estamos en alerta por la situación de la cuestión del año pasado con Corea del Norte, nos pueden disparar directamente. Área 51 es un lugar de pruebas bélicas que están... Eso, ahora anda como a la Sí, verdad. ¿Qué es la lo verdad real? lo que hay ahí es un lugar de pruebas de tecnologías de guerra que le encanta, yo creo, al sistema que se lo cubre con que hay marcianos. Porque cualquier cosa que tú veas la pueden atribuir a algo que no tiene nada que ver. Me refiero,
Tú Área 51 hay tours para ir a la zona. Yo me decepcioné harto, porque tú puedes tomar una van desde Las Vegas, viajar 3 horas, tienes que pasar por la highway extraterrestre, ahí la carretera extraterrestre, cuando está el letrero del gobernador de Nevada, si le sacan partido turístico. Tienes que llegar al restaurante Glenn Campbell a las 9:30 de la noche, es el periodista, tienes que obligatoriamente comer ahí. Y a las 10:30 comienzan las pruebas. Y son puras luces detrás de los cerros que son aviones, son prototipos de aviones, y que, como decía Jacques Vallée, si eres capaz de hacerle creer a un sujeto que al lado de la oficina del presidente de los Estados Unidos hay un alien, así archivando datos de todos los abducidos, y que hay un intercambio de tecnología extraterrestre, eres capaz de manipularlo en cuestiones políticas mucho más simples. Claro. Eres capaz de manipularlo, es decir, hazle creer eso, lo puedes manipular con otras cuestiones simples. Área 51 es un lugar de pruebas militares, nada más que eso. No, Albert, ¿cuál le tinca? ¿Le tinca la Lo región? Illuminati. Lo Illuminati. Lo Illuminati. Vaya con lo Illuminati. Ya. Vamos a hablar de una conspiración real. A ver. ¿Por qué? ¿Cuándo surge lo Illuminati? Lo Illuminati es verdad. De Baviera. Los famosos Illuminati de Baviera. Claro. ¿Por qué eran conspiradores? Ahí se le aplica bien el término conspiración. Porque lo que querían los Illuminati de Baviera, que era un movimiento prolaico, era tratar de, en esa época, estamos hablando del 1776, la influencia que tenía la Iglesia Católica y sobre todo esa especie de KGB que tenía la Iglesia en aquella época, que eran los jesuitas. Uh-huh. Entonces, en el fondo, los Illuminati fueron un movimiento laico que generaron toda una cierta parafernalia en cuanto al secretismo, en cuanto al ritual, porque en el fondo hay que entender una cosa. Todo el tema del ritual, de partida hasta cuando los jugadores se ponen la mano ahí, ¿no es cierto? ¡Ah! Ya se hacía antes de entrar a la cancha. Todo eso es lo que genera unidad. Entonces, cuando tú generas un movimiento que va a conspirar, porque en el fondo, ¿pero contra qué iban a conspirar ellos? Iban a conspirar en pro de la ilustración, en pro de la libertad de pensamiento. Como tantos movimientos de la misma Exactamente, de la misma época. Y es más, los masones, que son una versión de los Illuminati, hicieron exactamente lo mismo. Eran movimientos que tenían dos objetivos, básicamente. Favorecer el proceso de la ilustración, de las libertades laicas y del republicanismo. De hecho, los masones, porque los Illuminati duraron poco, pero después pasaron a la historia porque se disolvieron muy rápidamente. Los pero Illuminati, de hecho, se disuelven en 1783. Claro, se duraron súper poco. Pero los masones, que son... La iglesia presiona al rey de Baviera para que los disuelva. Pero la masonería, por ejemplo, que son también órdenes, hasta cierto punto mistéricas, pero en el fondo, más que órdenes mistéricas, digamos las cosas como son. Yo sé que son clubes sociales, yo sé que da lata porque es bonito creer en que hay movimientos extraños, claro, toda la historia. Claro. Pero yo conozco mucho los masones y hoy por hoy están muy de capa caída. Sí. Actualmente, ¿por qué? Porque las luchas que ellos desempeñaron fueron luchas que se dieron básicamente en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Hoy ya no tiene sentido. La iglesia, es cosa que ustedes vean lo que pasa actualmente con la iglesia católica, va de mal en peor, las religiones cada vez se están asentando ya, y lo que tenemos actualmente es una libertad y un republicanismo que fue por lo que lucharon los masones y los padres fundadores de Estados Unidos también. Eso hay que decir, que no hay que olvidarlos, por eso que en el famoso billete del dólar sale el símbolo masónico. Exactamente. Pero no porque haya una cosa, el ojo que todo lo ve, no. En el fondo, eso sí, hay que hacer una distinción. El ojo de oro, sí, pero ese es un tema más cabalístico. El tema de que efectivamente los Illuminati fueron de corta vida, sí. Su misterio ha sido más largo que su leyenda ha sido más largo. Suena que bonito el término, Illuminati, lo iluminado. Pero fueron en el fondo, la verdad fueron una pequeña secta proto-masónica, no masónica, tomada de elementos de la masonería igual que la logia lautarina, y se disolvió cuando tenía que disolverse nomás. O sea, cuando se le ordenó disolverse. ¿Y por qué nosotros en América, sobre todo, nos importan tanto este tema de los masones y la cosa? Porque los masones en América tuvieron mucho que ver. Tuvieron mucho que ver con la independencia. Con la independencia, sí. E incluso cuando hubo la guerra entre Chile y Perú, la famosa guerra del Pacífico, una de los movimientos que permitió que esto se terminara bien y rápido, y no siguiera avanzando, fueron las sectas masónicas de ambos países. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más fuerza tuvo la iglesia, más poderosos eran los masones. La iglesia dejó de tener relevancia, perdió toda esa autoridad que tenía sobre toda la cosa temporal del mundo, no solamente la espiritual. La masonería dejó de tener sentido. Y actualmente es un grupo de estudio donde los tipos van, aprenden cosas místicas, esotéricas, tienen sus ciertos rituales. Es un grupo social que tiene por objeto conseguir buenos trabajos
y mantener Sí, relaciones de poder. Perdone que se lo diga, pero Sí, esa es la no, verdad. sí, Esa es verdad. Ya, bueno, yo me voy con el efecto Mandela. Me gustó, no sé si lo el ubican. efecto Es Mandela. súper por interesante, favor. porque el tema de la psiquiatría es muy grande. Mira, el efecto Mandela es más o menos lo siguiente para los que no lo conocen. Hay un montón de personas que cuando murió Mandela, dijeron, oye, pero si Mandela no había muerto hace todos estos años, yo me acuerdo de haber leído una noticia en el diario que él murió en la cárcel. Hay gente que quizás no veía tantas noticias. Entonces, el efecto Mandela habla de que ciertas noticias que muchas personas las consideran como hechos, para la memoria de estas personas fueron completamente distintas. Tenemos desde el hecho de que, y por eso se llama efecto Mandela, Nelson Mandela, para algunas personas recuerdan que murió en la cárcel como un activista político y que nunca fue presidente, hasta otros que, por ejemplo, alguna serie, hasta una paranormal, Que Mickey tiene tirante o no tiene tirante. Tiene tirante. Jorge el Curioso tiene cola o no tiene cola. claro, se armó un foro en internet, más o menos como el año 2000, un poco antes, donde empezaron un montón de gente a decir cosas que ellos recordaban de manera distinta a cómo estaban presentadas. Series de televisión, objetos y campañas publicitarias, inclusive muerte de famosos. ¿Quién se llegó a la conclusión? Le llamaron efecto Mandela porque ellos planteaban de que de alguna manera hay una dimensión paralela que algunas personas acceden sin quererlo y que de alguna manera ellos saltan a otra dimensión, que es la dimensión donde esos hechos que ellos dicen que ocurrieron no han ocurrido para el resto de las personas. Mira, ahí las teorías que yo he escuchado, perdona que me interrumpa, yo he escuchado desde, que son viajeros del futuro, que viajan al pasado y modifican algún pequeño elemento de la realidad. Claro. La línea temporal no vuelve a ser la misma en sus detalles, a medida que se hacen estos viajes. Y lo otro es que cada vez que se prende el acelerador de partículas, se modifica la realidad también. Eso también lo había escuchado a propósito del efecto Mandela. Justamente, ¿qué es la realidad? La realidad es que efectivamente se armó un foro con muchas personas que tienen recuerdos completamente distintos de estos eventos sociales y otros. De hecho, ya existe en Wikipedia, es un fenómeno como tal. Sí, sí. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista psicológico? No lo estoy desconociendo porque no estoy en la memoria del resto de las personas. Y de hecho, yo personalmente he tenido varios efectos Mandela. Ya, pero la realidad psicológica es la siguiente. Existen falsas memorias. Dame un segundo. La memoria no es un hecho como un computador que queda todo registrado. Hay un grado de distorsión. Y una científica que ustedes pueden investigar, que se llama Elizabeth Loftus, investigó una serie de casos de supuesto abuso sexual que finalmente habían sido inducidos por los terapeutas sin quererlo. ¿Ya? Eso se conoce como la historia del abuso ritual satánico en Estados Unidos. En fin, ella hizo un experimento donde fue capaz de inducir memorias falsas en una serie de adultos respecto a lo que le había pasado como niños. Entonces, actualmente se piensa de que la memoria puede ser distorsionada por los eventos presentes. ¿Ya? Entonces, la teoría psicológica es que de alguna manera hay un error de memoria que hace que estas personas distorsionen sus recuerdos sin quererlo de manera consciente, de manera, digamos, maliciosa. Te quiero agregar algo. Miren, ustedes pueden hacer un experimento para darse cuenta cuán poco confiable es la memoria y cuántos falsos recuerdos tenemos. Recuerdan cualquier evento, por ejemplo, y ni siquiera tan lejano, cercano. Por ejemplo, ayer salieron de su casa, salieron del trabajo. Traten de recordar el evento. Si lo hacen con frecuencia, se van a dar cuenta que normalmente nosotros recordamos nuestros eventos en tercera persona, como si nos estuviéramos filmando a nosotros mismos. Pero nosotros no vemos la realidad así. Nosotros la vemos en close-up. Entonces, por ejemplo, si tú recuerdas que saliste de la facultad y te ves caminando, bajando la escala como si tú misma te estuvieras viendo de lejos, eso es un falso recuerdo. En otras palabras, ¿qué es lo que hace la memoria? La memoria recuerda datos muy fundamentales y es tremendamente imaginativa para llenar con imaginación todos los demás vacíos. Exacto. Bien. Hoy, pregunta para Rodrigo. Aquí te decían que Rodrigo era parte de una conspiración porque es el único que come. Rodrigo, alguien está preguntando por los círculos, los crop cycles. No es conspiración. Los crop cycles parten por a mi entender. A ver, los crop cycles, hay dos tendencias hoy día. Hay unos que señalan que efectivamente se trata de un fenómeno original. ¿Puedes describir un poquito? Los crop cycles son formaciones que comienzan en Inglaterra, también en los 80. Los campos de maíz. Los campos de maíz, campos de trigo, que comienzan pequeños círculos, o sea, algunos círculos con cierto grado de simetría. Por ahí por el año 90 hay un investigador, Colin Andrews y Pat Delgado, publican un libro, Evidencia Circular, donde ellos hacen toda una serie de aprontes señalando que los crop cycles había algún tipo de fuerza que no era convencional que producía todo esto, porque hicieron análisis a nivel de la estructura celular de las plantas de trigo,
etcétera. Pero por ahí por el año 92 aparece un par de jubilados británicos atribuyéndose la confección de algunos de estos círculos. Mi impresión, bueno, y conversando con el propio Colin Andrews, Colin me señaló que él creía que el 95% de los crop cycles que hay en Inglaterra y que se producen en el mundo son falsos. Y que hay un porcentaje que corresponderían a un fenómeno extraño, que todavía no tiene una explicación. Pero yo creo que hoy día casi todo el fenómeno es falso. Hay una página que ustedes pueden consultar llamada Circle Makers en internet, donde se abren las temporadas de confección de crop cycles. Y se abren las temporadas y hay como grafiteros. Son como grafiteros de tractores. Claro que dicen que van a hacer y te lo colocan previo. Y después en algún lugar, pero no dicen dónde. Y aparece, ¿no? Como que el desafío es hacer todo esto sin ser descubierto por los investigadores o la gente curiosa. Un arte moderno. Es un arte moderno, pero Claro. es un fenómeno demasiado local, es demasiado inglés. Si se replicara en otras partes del mundo, Es el tema. sería ya más Es interesante. como el Bardover, es casi en Noruega, es casi un folclore inglés. Ahora pasando al tema inglés, ¿qué hay con Paul McCartney? ¡Qué buena conspiración! Pero eso no es un rumor, ¿no? Aquí hay una No, conspiración. sí, hay toda una conspiración. Porque Cuando tenía ya hay una persona implicada, es una conspiración. Bueno, siempre se ha dicho que Paul McCartney alrededor de 1966, coincidiendo con la publicación del álbum blanco, habrían sido reemplazados por un señor llamado William Campbell. ¿Qué había pasado? Una pelea, John Lennon con McCartney. McCartney sale enojado en su auto, choca, de hecho mata a una chica que iba con él, y habría sido reemplazado por un canadiense que el año anterior había participado en un concurso de dobles de Paul McCartney. Ahora bien, obviamente que la historia no se sostiene, es absurda, porque habría que pensar que este reemplazante era tan o más talentoso que el mismo Paul McCartney, porque de hecho la producción discográfica de Paul McCartney es muy superior después de 1963 que antes. Ahora bien, esto fue por interpretaciones que se hizo de las carátulas de los discos, de ciertas letras de canciones, pero yo te doy firmado lo siguiente: si yo analizara todas las carátulas de los discos de los Rolling Stones, te podría demostrar que Mick Jagger es extraterrestre. ¿Qué? Empezaría a buscar elementos Claro. para hacer que coincidieran. Y la cara que tiene da la impresión claro. de que es extraterrestre. No, Absolutamente. y claro, de hecho hay un análisis hasta de unos forenses que ven el tamaño Claro, de la del lobo, de oreja. la oreja. Obviamente que la gente va cambiando físicamente Claro. a medida que pasan los años. Entonces, farso de farsa absoluta. Paul McCartney siempre ha sido Paul McCartney. Paul McCartney. Excelente. Norberto, estaban preguntando por la Matrix en algún punto. No sé si quieres tomar esa o Ese es uno de tus temas favoritos, ¿no? La Matrix. Es que El universo en nuestra cabeza. Es que no, pero no es como lo ve la gente mediante una conspiración. Yo pienso que es la conspiración más moderna, y como todas las cosas increíbles que tiene que ver, que se van formando por una serie de películas de ciencia ficción Exactamente. que empiezan a aparecer, y la gente empieza, cuando tú ves una película de ciencia ficción buena como Matrix, veamos el Matrix 1, que fue extraordinaria, para mí una de las películas, a mi juicio se lo voy a decir, la mejor película de la historia para mí es Matrix. Porque es extraordinaria en todo sentido. Es una película realmente genial, genial. Y describe algo que perfectamente podría ser cierto y que tiene resabio en la antigüedad. Por ejemplo, hubo maestros muchas veces que dijeron que nosotros en el fondo estábamos como hipnotizados, que nosotros en el fondo éramos como un rebaño de ovejas. Incluso hasta la misma analogía del buen pastor de Jesús deja mucho que desear, porque en el fondo nosotros somos unos borregos, ¿ya? Entonces de ahí, y además con ciertas tendencias místicas que empiezan a hablar de la iluminación, de la apertura, todo eso ¿a qué lleva? Lleva a que tú te convenzas de que en este minuto tú estás acá, en un mundo que aparentemente no es real, y tienes múltiples interpretaciones de cómo eso ocurre. O sea, desde que afuera, arriba de la Tierra hay unas naves extraterrestres que tiran, no sé, una especie de rayos que neutralizan nuestra capacidad de verla y mantienen nuestro nivel de conciencia bajo. Están las teorías chamánicas del mismo Carlos Castaneda cuando hablaba de los voladores, que habrían ciertos seres o ciertos entes que son muy antiguos, que están acá desde antes que apareciera la humanidad, y que lo que hacen es chupar tu energía para evitar que tú puedas liberarte
el viejo problema de la liberación, del mosca, de buscar la iluminación. Ahora, yo les puedo decir algo. Todas esas matrix son muy fantásticas, sin embargo, usted tiene una matrix concreta que se las dice la ciencia. Y tal vez más terrible que todo lo demás, que todo lo que ustedes están viendo en este minuto es una creación, llamémosle en principio cerebral, una creación cerebral que no corresponde a lo que hay allá afuera. O sea, el universo que está más allá de la burbuja perceptiva de ustedes, nadie sabe lo que es. Entonces, por lo tanto, no es que nosotros estemos en una matrix de la cual tenemos que escapar. Somos, por definición, una matrix. Entiendo. Somos un sistema procesador. Cada ser humano procesa información. Es como que fuéramos pura juguera. Nuestra finalidad es hacer jugo. No tenemos idea cómo es la manzana, no tenemos idea cómo... Dar jugo. Como es la uva, no. Claro. Nuestro resultado es dar jugo porque somos procesadores. Entonces no traten de escapar de una matrix. Somos jugosos por naturaleza. Si en otras palabras, si ustedes pudieran escapar de la matrix, lo único que pasó es que a la juguera le pusieron otro tipo de fruta. Pero siempre van a seguir siendo procesadores que dan jugo. Ya, Oye, me quiero- Sergio, mande. ¿por qué no te tratáis el tema? Mucha gente siempre cree que hay una cura para el cáncer ya escondida. Sí, Y en el fondo el cáncer hay que reconocer que es una enfermedad Mm. súper compleja que todavía pone en jaque a la ciencia. lo que hace es que, bueno, esto es un tema más de los oncólogos, pero efectivamente el desarrollo de un tratamiento para el cáncer es algo bien, bien difícil porque, claro, es como hablar del ejercicio, hay múltiples ejercicios, entonces para la gente que no conoce tanto la terminología, no es que haya un tipo de cáncer, lo que hace es que hay un proceso que tiene ciertos elementos en común, pero no podría existir una sola cura. De hecho, ya hay bastantes tratamientos muy buenos para algunos de ellos, por ejemplo, el cáncer de la próstata. Entonces, no es como que se pueda realmente reducir esto a solamente un proceso. Quería hablar de otro que nos acaban de mencionar, que yo creo que el tema es médico, podríamos también inclusive invitar acá a un médico que nos cuente más. Quería hablar respecto al déjà vu. El déjà vu, acaba de preguntar Luciano, si mal no recuerdo. Mira, el déjà vu es la siguiente sensación, es lo ya visto. Es, por ejemplo, que ahora yo estoy hablando y digo, hoy, pero esta sensación Yo ya lo he vivido. ya lo he vivido antes. Sí. Y hay muchas interpretaciones culturales de qué puede ser esto. Algunas personas plantean de que se asocia con el hecho de que es una realidad construida o que vivimos en una predestinación y que de alguna manera nosotros ya experimentamos, digamos, predecimos un momento que va a ocurrir a futuro, como una precognición. Otras personas piensan que de alguna manera vivimos un eterno retorno, es decir, esto ya lo vimos antes, pero no recordamos que lo vivimos antes. La ciencia actualmente plantea lo siguiente: el fenómeno del déjà vu se asocia a la memoria. La memoria está localizada o es más predominante en ciertas áreas del cerebro, los lóbulos temporales. A veces la información no transcurre bien de un área a la otra, hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al parecer, esta demora en el procesamiento de información en las zonas asociadas a la memoria produciría esta sensación de que ya vimos algo a pesar de que esto ya ocurrió, por decirlo así, de fase de tiempo. Ahora, particularmente hay una zona que se llama el lóbulo temporal, el hipocampo, que es una zona fundamental para la consolidación de la memoria, y la corteza que se llama entorrinal o el bulbo olfatorio. Da lo mismo todos estos términos, pero hay zonas asociadas y cuando está distorsionada la gente tiene muchos déjà vu. Ejemplo, epilepsia en el lóbulo temporal. Un tipo de epilepsia que no tiene convulsiones necesariamente, de hecho generalmente no, pero que sí genera una sintomatología, entre ellas el hecho de tener muchas de estas sensaciones de haber vivido esto antes. ¿Qué pasó con los neurólogos? Los neurólogos descubrieron entonces de que este fenómeno, por casualidad, se relacionaba realmente con fenómenos asociados a impulsos eléctricos anómalos en el cerebro y que no tenía nada que ver con algo paranormal, ¿ya? Así que, al parecer, el déjà vu está bastante bien explicado. Sí. Pía dice, pero los déjà vu que soñamos, eso sería para otro programa, son los sueños premonitorios. Y hay evidencia a favor y en contra de ellos. Se han hecho experimentos re interesantes, que conozco a los conspiradores que lo hicieron, los científicos que lo hicieron Oye, en persona. Creo que se me olvidó algo fundamental, definir conspiración. Sí, Conspiración Sí. es cuando más de una persona efectivamente se cree que han formado un plan para realizar tal cosa. Ejemplo, Kennedy. Sí, bueno, la versión oficial es que efectivamente Lee Harvey Oswald, un militar norteamericano medio loco, efectivamente se instala en una ventana y le da 3 tiros a Kennedy, bueno, básicamente acusándolo de traidores al tema cubano, etcétera, que de no apoyar la invasión a Bahía Cochino. Pero si tú ya tienes 2 personas, eso es una conspiración. Esa es la esencia de la conspiración, que 2 personas deben estar detrás de esta creencia y tienen que estar detrás de la organización de esta conspiración en sí. ¿Puedo tirar un último tema? Porque ya Sí. estamos más o menos en el tiempo. Sí, Torre Gemela.
¿Les parece? Que cada uno dé la opinión respecto sí, a las Torres Gemelas, ya, ¿o no? ok. No sé. Sí, es que Podría está- ser, ¿eh? O los Sí, reptilianos, mira, a ver, ya, elijan. el reptiliano es... Pero espérate, antes, reptiliano o Torres Gemelas. Mira, hagamos lo Torre siguiente. Gemela. Tú y yo reptiliano y allá Torre Gemela. Es que yo creo que Es para que un tema no, todo es es. que ahí yo pienso que para variar vamos a tener que hacer un segundo programa porque Sí, hay muchas sí, conspiraciones. que No, revisar. sí, mejor hagamos como un Sí. cierre. Cada Hagamos uno. un cierre ya. Sí, Sí, ya. porque hay Y de- temas, por ya, ejemplo, a mí pero, me interesa chicos, mucho, Sí. Se viene segundo capítulo de por qué necesitamos creer en las conspiraciones. por ejemplo, todo el me tema parece. que es importante, si el hombre llegó a la luna, eso es súper fundamental hablarlo y aclararle a la gente todos esos errores. También Mucho. todo este tema de dar algunos tips para que la gente deje de creer en la tontera de la Tierra plana. Eso. O sea, yo les quiero dar uno solo. Hay que tener el La cerebro mayoría, claro me para llama la creer atención, eso. la mayoría de los terraplanistas son gente que vive en algunos países que están como en la zona ecuatoriana, un poquito más arriba, un poco más abajo. Pero para uno que es chileno, que es un verdadero pingüino, que nosotros vamos a la Antártida, hasta de paseo podemos ir en estos tiempos, Exactamente. con un paseo veraniego, que nos digan que la Antártida no existe es un poco deprimente. No, sí. Pero sobre todo hay un elemento que yo quiero dar, porque no quiero que se me vaya la idea, de cuando decían de que los vuelos espaciales no eran reales, que todo esto es una conspiración y que la Tierra no es redonda, porque todo se junta. Sí. Resulta que en este país, yo imagino que en Argentina también, y creo que en la isla de Pascua también hay una base, pero en esa época, en la época de los vuelos espaciales, se llama Peldehue, está muy cerca de Claro. Santiago de Chile, y es un centro De de la NASA. radio Sí. de la NASA Sí. con la Universidad de Chile, De no Chile, es la pura exacto. NASA, no son los puros conspiradores de la NASA, están los profesores de la Universidad de Chile. ¿Para qué? Porque como la Tierra es redonda y gira, cuando tú haces viajes espaciales, Houston o Cabo Kennedy pierden comunicación con los astronautas. Exacto. Entonces, esta cosa que está acá en Chile, en el último lugar del mundo le servía de estación de enlace. Y todavía está Peldehue ahí, funciona para O eso. por lo mismo, la ampliación de la pista en Rapa Nui Por la por misma un razón. eventual problema de los transbordadores espaciales. Entonces, con ese dato, porque obviamente los terraplanistas no lo saben, queda inmediatamente invalidado. Es esa absurda creencia. Pero ojo, también creo que da para debate, porque yo Sí. tengo muchos amigos terraplanistas, entre ellos distinguidos arquitectos e ingenieros. Podríamos Pero- invitar pero- a uno. pero no ahí te voy a das cuenta- tener a un geólogo ni a un Ahí te das astrónomo. cuenta que hay un fundamento emocional Sí. que está detrás de todo eso, porque cuando tenéis que aterrizar racionalmente, como también le quiero responder acá a un amigo que dice que lo fome es que no hay fotos reales de la Tierra, desde ¿Cómo el que espacio, no? está lleno de fotos. tú Pero si puedes- las niegan, ¿qué vamos Sí, a hacer? es decir, y tú puedes seguir la ISS, la Estación Internacional Espacial, la puedes seguir por internet con imágenes de la Tierra. Todo el día están mandando imágenes de eso. Lo que pasa es que me preocupa eso, me preocupa qué es lo que produce esos niveles de irracionalidad que hoy día está viviendo mucha gente. Me preocupa, yo creo que ahí sí que hay una conspiración. Perdona, ¿y cómo se ponen de acuerdo con los de la Tierra hueca? Ah, ¿verdad? La Tierra plana con la señores, Tierra hueca. claro. Los terraplanistas, júntense con los terrahuecos, lleguenme a una conclusión final y la discutimos con los terraglobos. Mira, aquí les voy a plantear lo que viene el próximo programa. Este es un trailer del próximo programa. Primero, vamos a hablar de los reptilianos. Segundo, Sí. vamos a hablar de Hart. De por qué nos resistimos a creer en la muerte de nuestros ídolos, Elvis, Juan Gabriel. No, Sí, ahí yo. no puede estar muerto, no. No, hoy, Juan Gabriel, vamos a hablar en el primer plano. Bueno, Hay ropa tendida, claro. hay ropa tendida. Vamos a hablar también de... No, vamos a analizar todas las de la, preguntas de los la operación chicos, sí. High Jump. ¿Se acuerdan de que supuestamente hay una base de los nazis en la Antártica? Ah, también. genial. De la base de los nazis en la Sí, Luna. sí, Continúo, sí, sí, Absolutamente. Ese Antártida no existe. perdón. De la Tierra plana. Eso tiene que ver con la Tierra hueca. Con la hipótesis de la Y Tierra vamos a hueca. seguir dándole una masa también. Y claro, y bueno, Pía pregunta, entonces háblenme de las conspiraciones que realmente existen. Bueno, pues también tenemos que hablar. no, Vamos a buscar. Después del segundo No. capítulo, vamos a... ¿En qué conspiraciones debemos creer? No, pero ya como mensaje Sí. final, Ya, para ir cerrando. Sí. A ver, chicos, básicamente yo reconozco, he pecado, hablo de conspiraciones, pero siempre yo lo hago con un espíritu de juego. A mí me gusta contar buenas historias en televisión y lo voy a seguir haciendo. Ahora bien, a mí me gusta el tema de que la gente desconfíe. Es útil la desconfianza. Es necesaria la desconfianza. Desconfíen de sus instituciones, desconfíen de sus gobernantes, desconfíen de la televisión, de los contenidos, del periodismo oficial, Sí. etcétera. Es sano desconfiar. Pero también no utilicen esa desconfianza bien.
no en irracionalidades, sino que efectivamente en tratar de construir un mundo mejor. Hay cosas que están pasando, que están sucediendo con el cambio climático, y no nos estamos preocupando porque nos desviamos hacia cosas que en realidad no deberían gastar nuestra energía. Eso. Rodrigo. Concuerdo plenamente con César. Creo que los seres humanos generalmente vamos creando situaciones espontáneas, y creo que la única conspiración que hay en este minuto, Sí, un montón. las conspiraciones las vamos creando nosotros mismos con tanta estupidez. Nos vamos pisando los pies cuando deberíamos los seres humanos preocuparnos de cosas mucho más importantes, cosas importantes en el político en nuestro país. Yo creo que esto es súper, le cae anillo el dedo para toda la gente que quiere que las cosas no cambien. Tener un montón de giles pensando en todo este tipo de cosas, en vez de preocuparse por el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de nuestros derechos, etcétera, de nuestros deberes también, y preocuparnos también de estudiar más, aproximarnos más al mundo de la ciencia, que es súper importante. Hoy día la internet bien utilizada es una tremenda universidad. Desarrollar más pensamiento crítico es súper importante, que eso sí que nos puede salvar de creer un montón de payasadas que uno está lamentablemente escuchando todos los días, como nunca. Como nunca. Eso es lo interesante, pero bueno, concuerdo acá con César que tenemos que ocupar nuestras energías en hacer este mundo un mundo mejor, y para eso tenemos que ver cosas bien concretas, no escaparnos ahí, ni echar la culpa. Ojo que la conspiración también sirve de excusa para echarle la culpa siempre al otro, al no sé cuánto, al por eso judío, estoy mal, al que por eso estoy mal, que el nuevo orden mundial que nunca llega. Yo estoy como hace 20 años del nuevo orden mundial y nunca llega. Entonces, ojo con eso. Ojalá llegara con el desorden que hay. Claro, con el desorden que hay un desorden mundial. Sí, mira, a lo que dijo la señorita que habló recién. Claro que hay conspiraciones reales. De hecho, ¿quieres conocer conspiraciones reales? Estudia historia. Eso. Todos los movimientos revolucionarios, todas las grandes crisis que han habido en la sociedad, en los países, cómo se han gestado las guerras, todas fueron conspiraciones en su inicio. Absolutamente. Esas son las verdaderas conspiraciones. Y hay actualmente, claro que las hay. Magnicidios, pero por lo mismo, colusiones de grandes es súper empresas. difícil conocerla. Porque nosotros sí sabemos ciertas cosas, que hay que tomar todas las noticias con cuidado, porque sabemos que, por ejemplo, lo que ocurre en Medio Oriente, Estados Unidos tiene canales que lo modifican, hay que estar viendo otras fuentes para poder comparar, porque esto del manejo de la información, el manejo, lo que se llama la propaganda bélica, incluso es curioso, han quedado propagandas bélicas desde la Segunda Guerra Mundial y que la gente todavía las cree como reales, siendo que fueron cosas que hicieron los gringos, hicieron los alemanes, con el objeto de generar miedo o desesperanza en las fuerzas. Entonces, sí, claro que las hay, pero es muy difícil decir cuáles están ocurriendo ahora, porque justamente si son conspiraciones que están en desarrollo, es muy difícil detectarlas. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, por lo tanto, hay que observar y, sobre todo, voy a ser pesado porque me voy a poner como profesor del colegio, hay que estudiar. Si tú quieres tener una visión, una aproximación, más o menos dentro de lo poco que se puede exacta del mundo, tienes que saber economía, tienes que saber política, tienes que saber algo de derecho político, tienes que saber de ciencia. Porque si no, de lo contrario, vas a estar creyendo cualquier cosa que te diga. ¿Quién le quedó a Rodrigo? Es que tiene un mensaje acá. Norberto es el único chileno que no le dan a devolver las 7 lucas del Exactamente. Bueno, un poco cerrando también, quedaron muchas, así que por favor manden un mensaje de futuras conspiraciones. Escuché ahí de parte de Torres Gemelas de si Rasputín era brujo, La cueva de los tallos. sí, claro, algunos videos indecorosos que han salido de algunos chilenos, de matrimonios, de un montón de cosas. Oye, pero había una conspiración interesante también, que el tema de la conspiración de la inmigración haitiana, también la vamos a tratar. La Virgen de Villa Alemana, la Virgen de Villa Alemana, sí. Calentamiento global, etcétera, etcétera. Mira, un par de ideas para finalizar de mi parte, al menos. Una, parece que a más chicos del grupo, más fuerte es la creencia de que el resto son un rebaño y que ellos son los que tienen la verdad. O sea, más local la conspiración, más fuerte la que de hecho es nuestra tentación más grande que hemos evitado hasta el momento. Claro. Segunda cosa, todo lo que han hablado acá, el pensamiento crítico. Actualmente estamos en la era de la internet, entonces ya no existen los medios, no es como que tú llegas y hay un canal para transportar la información. Cada uno de nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, somos un canal de información, entonces ahora cada persona tiene que ser como un reportero, un periodista, que tiene que analizar críticamente la información.
que antes lo hacían los periodistas y los medios de comunicación. Ahora cada uno tiene que hacerlo. Entonces, Sí. ¿qué es lo que sucede? Hay que aprender pensamiento crítico porque si no te vas a perder en un montón de desinformación que es el mundo actual. Esas herramientas serían necesarias en el colegio más que nunca. Tercer lugar, al parecer, nuestra mente es una máquina de crear asociaciones y por ende vamos a siempre encontrar asociaciones que a veces no tienen sentido. Claro. Y si no nos hacemos la pregunta, ¿esto realmente tiene evidencia? Podemos caer en ellas, inevitablemente. Y cuarto, muchas veces los eventos muy fuertes que nos pasan queremos explicarlos, particularmente los de la sociedad, a través de fuerzas igualmente poderosas que los hayan provocado y muchas veces sencillamente azar. Muchas cosas ocurren y nadie las ha planeado previamente. Así que, de mi parte, muchas gracias. Vamos a seguir con un segundo capítulo de conspiraciones. Muy bueno. Les mandamos un gran saludo. Sí, Estamos. No. Chao, Gran chicos, saludo a todos. gracias. Cuídense. Mañana me late. Chao. Eso. Ah, ¿verdad?